Todos los libros, El Libro, un programa de Radio SOGEM sobre autores y más autores, conducido por Ulises Paniagua. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Mi nombre es Ulises Paniagua y envío hasta allí, donde quiera que estés, un abrazo de letras. Esta es una puerta sensorial hacia la literatura, un resquicio para que te permitas descansar entre libros, darte una tregua lejos de lo cotidiano. Este es un espacio para hablar de letras en medio de la confusión del mundo. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Armando Noriega, quien viene a hablarnos de un proyecto editorial muy interesante que se llama Mood Magazine. Mucho gusto, Armando, es un placer tenerte aquí en tu programa Todos los libros, El Libro. Ulises, muy agradecido con la invitación, es un honor estar aquí contigo, con todo tu público, tus radioescuchas, y sí vamos a hablar sobre Mood Magazine, una revista cultural que va a ser gratuita al público, que se va a distribuir en la Ciudad de México, área metropolitana, y esperamos el próximo año abarcar otros estados de la República, y ya te estaré contando a lo largo del programa más a detalle. Claro, y bueno, nos gustaría antes que nada, para el público que no te conozca, que no tenga el placer de conocerte, que Armando Noriega nos pudiera decir quién es Armando Noriega en su propia voz. Armando Noriega es un joven adulto, vamos a llamarlo así, de 30 años. Estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, una especialización en periodismo cultural, donde ahí tuve el honor de conocer al escritor René Avilés Favila. Me dedico al periodismo, a la promoción cultural, a la literatura, que son las ramas que me agradan, que me fascinan, que me apasionan, y actualmente también curso la licenciatura en Psicología. Excelente. Y ahora tienes este proyecto, que es un proyecto de literatura. ¿Por qué es para ti importante promover la literatura? Sí, esta revista nace ya, la idea, hace 5 años de Mood Magazine. No se había estructurado ni se había puesto una base como tal, hasta hace apenas 3 años, más o menos, que arrancamos ya con este tema en específico, que es la cultura, la literatura, el arte en general, por la cuestión que yo veo que no hay mucha difusión sobre este aspecto, ¿no? Sobre la literatura, sobre el cine, sobre el arte, sobre la fotografía, el dibujo y demás. Y decidí ser un puente, nada más, un puente entre autor-lector y lector-autor. Y bueno, para todos aquellos que quieran saber de este proyecto, Mood Magazine va a empezar a distribuirse en algunos espacios culturales de manera gratuita y va a incluir textos pues de algunos autores ya con cierta trayectoria, de autores nuevos, que también la idea de la revista es promover nuevos autores y bueno, pues en estos está trabajando. ¿Qué autores han colaborado ya con Mood Magazine? He visto que has hecho ya entrevistas que van a aparecer en la revista. ¿A qué autores has tenido oportunidad de entrevistar en Mood Magazine y de publicar? Bueno, sí, tanto en el espacio digital como el que estamos manejando ahora, que es Mood Magazine, la página es www.moodmagazine.com.mx. Ahí podrán conocer y leer a los autores que participan y que también van a participar en la revista impresa. Los autores que yo he tenido la oportunidad y el honor de entrevistar es Armando Alanís, minificcionista, cuentista, novelista, que de hecho él va a ser la portada del primer número, la entrevista principal de esta presentación, ¿no? De Mood Magazine ya como un medio impreso, ya no tanto digital. Y he tenido la oportunidad de entrevistar a muchísimos autores, a Hugo García Michel, al pintor David Muñoz, ¿no? Quien fue discípulo de Tamayo. Y de ahí en fuera, he entrevistado más músicos que escritores. Eso es interesante también, claro. ¿Qué tipo de músicos entrevistas?
Pues yo cuando empecé en el periodismo, empecé a entrevistar a bandas que en ese momento se iban a presentar en el Festival Vive Latino. Tuve la oportunidad de que mi primera entrevista hace como 6, 7 años fue con Sociedad Alcohólica, una banda de metal, de thrash metal de España. La verdad es que yo estaba muy nervioso ese día porque era la primera que yo hacía y pues era una banda ya consolidada, una banda ya con trayectoria. Y sí trabajé mucho en esta entrevista porque no quise preguntar lo que les han preguntado durante años. Entonces me metí de lleno a la política española y demás, y la entrevista salió acorde. Hemos entrevistado también a bandas como Allison, se han entrevistado a bandas independientes nuevas que van surgiendo, como Rey Apache, como Los Revueltas, que ahorita están en su apogeo muy, muy, muy fuerte, y demás. No, pues excelente. Yo me voy a tomar el atrevimiento no solo a hacer esto, pero he colaborado con un cuento para Mood Magazine, un cuento que se llama Peticiones Inesperadas, y además yo nunca en el programa suelo leer nada, ¿no? De mi autoría. Generalmente aprovechamos el espacio para otros autores, pero hoy me voy a atrever a leer este cuento con la intención con el pretexto que nos tiene aquí, que es hablar de Mood Magazine. Y este cuento, que se llama Peticiones Inesperadas, aparece en uno de mis libros que se llama Entre el día y la noche, que fue publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, lo leo. Peticiones inesperadas. Se ha revelado mi perro. Hace semanas hizo entrega de sus peticiones. Se queja de que no lo atiendo como antes, de que las labores de oficina y mis frustradas conquistas amorosas lo tienen en el olvido. Tal vez tenga razón. Asegura, con el ceño fruncido, que merece un dueño mejor con quien experimente empatía. Me muestra con insistencia un tomo titulado Los derechos de las mascotas. No sé de dónde lo ha sacado. La primera vez me dejó con la boca abierta. Debo reconocerlo, su oratoria era impecable. Luego me ha acostumbrado a sus peroratas interminables, sosegadas, racionales. Ha llegado a límites nociológicos y epistemológicos impensables. Se pregunta por el ser de cualquier perro y cuestiona incluso el concepto de aquello que llamamos perro. Está insoportable, ya no quiere que le acaricie el lomo, que lo llame a silbidos, que le sirva croquetas, un aparato para masajes, un celular, una buena rachera. Eso es lo que me ha pedido, esas son sus exigencias. Amenaza con sindicalizarse. Comenzó con sutilezas absurdas pero comprensibles. Ahora se ha apoderado de la casa y de mis fuerzas. Se pasa el día viendo el televisor mientras calza mis pantuflas. Yo me desvivo por atenderlo. Le llevo comida, le acerco un libro, una cerveza. No puedo explicar por qué lo hago. Supongo que los años que lo tuve en el descuido me han despertado cierto remordimiento. Las razones no importan. Explicar o psicoanalizar nuestra relación, ¿qué más da? El problema es serio. Ahora duermo en el sillón. Él duerme en la recámara. El automóvil que le he comprado me tiene hundido en deudas. Si continúo faltando al trabajo, van a despedirme. Y por si fuera poco, las croquetas que me sirven estos días saben horrible. No sé dónde las ha comprado. Yo nunca le traje croquetas de mala calidad. Y bien, este es el cuento Peticiones Inesperadas, uno de los textos que forman parte ya de esta revista Mood Magazine, que se puede ver vía internet, que se puede googlear y se puede encontrar ya en la página, ¿no? Sí, la página es www.moodmagazine.com.mx, el Mood con doble O. Sí, y que el director es Armando Noriega, quien tenemos aquí en el programa, que tiene también una dirección visual, que es de Sara Faure Landois, y el director de marketing, que es la directora, que es Dulce Quintero, y el diseño web de Orlando P. Flores, ¿no? Orlando P. Flores y la directora de arte y diseño, que es Nancy Cárdenas.
Efectivamente. Y nuestro jefe de redacción, que es Hugo García Michel. Perfecto. Y bueno, Armando, ¿qué otro texto puedes compartirnos que a ti te guste o creas adecuado en este momento para radio? Para que la gente se dé una idea de que por dónde va. Me gustaría leer el poema que mandó el poeta, periodista y catedrático Salvador Mendiola, que se llama Discrepar, y que es una dedicación, por así decirlo, a Luis González de Alba. Y creo que hoy, por las fechas de octubre, es bueno recordarlo. Y dice así: discrepar con la escritura, para discrepar de lo que enjaula y adocena en privado y en público, discrepar y discrepar en lo esencial, discrepar con lo esencial aparente, discrepar con la cosa social y el incidente pasajero, discrepar de la idea de que Dios lo puede todo, si Dios no puede detener el tiempo, no validar la esencia impuesta por domesticación violenta y caca de ciencia y arte, no validar el amor, la familia y el gobierno de patriarca y sus pueblos fantasmas de macacos, discrepar de la mente que se cree que así debe ser todo, ya que la esencia y la apariencia únicamente son lo superficial, efímero, discrepar de la metafísica porque no es, de lo parece verdad, no más porque la gente dice, porque lo definitivo no es así, es poesía, una canción, las ecuaciones y los proyectos, todo lo que debe implicar estos conceptos sin fijarse en ninguno de ellos, desplazándose, discrepar, para cerrar la herida, el tajo en la niebla, la complicación de las cosas en un cantar sin héroes, desconsiderado vino de los bravos, discrepar en las otras historias, discrepar para evitar la violencia, discrepar con razones y muchas buenas acciones, no dejar de discrepar. Pues allí lo tienen, este poema de Salvador Mendiola. Acerca de esta manera de asumir criterios en la vida, ¿no? Así es. De ir en diferentes direcciones, siempre pensando qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Efectivamente. ¿Qué más nos puedes platicar de Mood Magazine, de estos personajes que te ha tocado entrevistar? Por ejemplo, Armando Alanís maneja mucho lo que es la minificción. La minificción, sí. Claro. ¿Qué es lo que tú encontraste, por ejemplo, en este camino, en esta entrevista acerca de la minificción? ¿Qué es lo que lograste, pues, entre toda esta conversación, digamos que absorber para tu propio conocimiento, para tu propio gusto, ¿no? Y placer estético? ¿Qué es lo que tú encuentras interesante en la minificción? Sí, claro, la entrevista con Armando Alanís fue muy profunda. Hablamos desde sus inicios en la literatura, en la infancia, hasta el día de hoy. Lo que yo me quedo de la minificción es aprender a diferenciar entre una minificción, un chiste e inclusive hasta en un axioma. Claro. ¿No? Saber en qué momento es cada cual. Claro. Y en dónde entra la minificción en la literatura. Y eso es importantísimo y aquí podríamos profundizar un poco por esta parte, y aquí habrá gente incluso que me pueda odiar por lo que voy a decir, ¿no? Pero yo he tenido estos acercamientos con autores que dicen que ellos escriben únicamente minificciones, y yo pienso que eso no es que sea imposible, es que es antinatural. Quiero decir, en el sentido de que toda obra demanda su propia extensión. Entonces, escribir específicamente minificciones tiene cierta parte de mentira, porque ya está uno encauzando el acto hacia un fin determinado, el acto creativo. Y de pronto puede ser que lo que uno escriba pues sea un cuento, sea una novela, y uno se estaría limitando a buscar esta categoría de minificción. Por una parte. Por otra, yo siempre he dicho que, justamente con complementando lo que tú dices, que escribir minificciones no es escribir chistes, ¿no? Hay compañeros que andan por ahí en la red, ¿no? Publicando como
comentarios muy simpáticos, y sí son simpáticos, pero uno dice, esto es un chiste, porque para que cumpla la característica de un microcuento, de una minificción, de una microhistoria, hay detalles específicos, ¿no? Que en este caso Armando Alanís lo ha trabajado mucho gente como Lauro Zavala, por ejemplo, ¿no? En el aspecto académico. ¿Qué es lo que se requiere para escribir un cuento y qué es lo que hace que sea un microcuento o una minificción? Por ejemplo, como el dinosaurio de Monterroso, que específicamente tiene un principio, un clímax y un final, o sea, dentro de la estructura clásica del cuento, ¿no? Sí, exactamente, y una minificción es muy compleja y hay que usar las palabras adecuadas, porque efectivamente tú lo dices, en las redes sociales ahora se ve mucho eso, que todos escriben minificción, pero realmente sus minificciones no dicen nada si tú no lees el título que ellos mismos le ponen. Entonces sí es muy complejo y sí es entrar en una controversia de horas. Y además uno creería que la minificción nace, puede ser que llegue como de golpe, ¿no? Pero uno se sorprendería que 3 líneas de minificción uno pudiera pasarse 4 horas durante 3 días diferentes, repartidas esas horas, puliéndola. Trabajando esa minificción. Uno diría, bueno, pero si solo son 3 líneas, ¿no? Uh-huh. Pero el escritor responsable es el que pule esa. Además, si publica un libro de minificciones es porque ya pulió todas las minificciones que no le sirvieron. Sí, exactamente. No quiere decir que todo lo que escriba es necesariamente bueno. Entonces de ahí habría que tener este compromiso crítico. Y todo esto, perdón, pero es que es un buen tema la minificción para... Sí, claro, para y aparte es el esto, tema, ¿no? de que se va a tratar este primer número. Claro, y por ejemplo el axioma, ¿qué encuentras tú que es el axioma? A diferencia del chiste y de la microficción, ¿cuál es la diferencia? En realidad no te podría hacer una explicación científica, claro, sino a lo como yo lo entiendo. Sí, por supuesto. El chiste pues es evidente que es la frase que te hace reír, que te hace recordar algún suceso de tu vida, que te identificas y te ríes, ¿no? El axioma yo creo que va más allá de todo eso. El axioma es una frase, vamos a llamarla así, motivacional, ¿no? Un axioma como el que se usa mucho de deja y deja vivir, ¿no? Poco a poco se va lejos, primero es lo primero y demás, ¿no? Ejemplos que surgen, que son palabras simples, pero que traen un trasfondo para la vida diaria de una persona. Sí, y es que el lenguaje castellano, español, es complicado, porque además es diverso, ¿no? Porque me viene a la mente ahora también la idea del refrán, por ejemplo, ¿no? El refrán, claro. El refrán, el proverbio, ¿no? El proverbio. Entonces, lo que es el proverbio, el refrán, el axioma y el aforismo, por ejemplo. El aforismo, sí, también. Que son figuras literarias constructivamente muy parecidas y que sin embargo no son lo mismo. Exactamente. Y claro, sí. El otro es el chiste, por ejemplo, que también tiene obviamente tiene mucho ingenio. Su gracia. Su gracia, ¿no? Sí. Y cada uno tiene su estructura específica, que no es que no se puedan complementar o de pronto enfrascar en una unión, pero como que si realmente alguien se considera que quiere escribir en cierta línea, debe conocer todo esto. Sí, claro, porque aparte el chiste sí viene con diálogos de vez en cuando, la minificción no, o es muy rara minificción que yo he visto con diálogos. Claro, sí, podría ser, pero sí habría que sería otro tipo de diálogos, ¿no? Sí. Yo creo que el asunto está en la intención de cada texto, ¿no? Que busca el aforismo, por ejemplo, el aforismo busca como generar conciencia, hacerte reflexionar. El chiste, pues, provocarte risa. Si diversión. No lo consigue diversión, pues entonces no es un chiste, ¿no? Sí, claro. Pero creo que la minificción tendría muchas funciones, ¿no? Te puede asustar, por ejemplo, eso no lo hace un chiste. Sí, claro. Recordar sucesos que te causen tristeza. Claro, o sea, es el efecto del que habla Edgar Allan Poe cuando habla de que el escritor busca provocar un efecto, ¿no? Una emoción en el lector. Y hay en Mood Magazine algunos microcuentos, microficciones que... No hemos publicado en la web minificciones, pero te podría comentar yo un poco de lo que se va a hacer en Mood Magazine, cómo va a ser la presentación, dónde, los eventos que vamos a realizar,
y quiénes son los autores que van a conformar este primer número. Sí, eso es muy interesante. Hablemos de la presentación de Mood Magazine, ¿quiénes participan en la presentación? Sí, la presentación es el domingo 14 de octubre, en la Feria Internacional del Libro, a las 6 de la tarde. Claro. Ese día... Mencionamos esto porque a veces también el programa no lo estamos grabando en vivo, entonces puede ser que para esas alturas ya hayamos pasado esta fecha, ¿no? Pero bueno, ahí está, lo para hacemos que con la ellos mejor intención. Sí, claro, para que ellos sepan que ya se presentó o que se va a presentar. Exacto, ¿no? es Y como que busquen su ejemplar, sí. Porque se van a realizar eventos en diferentes museos de la Ciudad de México. Lo que estamos buscando es hacer conferencias, mesas redondas, conciertos, galerías de arte, exposiciones y demás con Mood Magazine. Y repito, la presentación es el 14 de octubre, si es que ya pasó la fecha, sí. Pues pueden buscar su ejemplar en diferentes museos de la Ciudad de México, en los centros culturales, en las presentaciones del libro. Claro, sí, tal vez para ese entonces Armando Noriega del futuro esté hablando con Armando Noriega del pasado. Del pasado, sí. Pero también estás organizando un homenaje a la poeta Dolores Castro. Dolores Castro, un homenaje que se va a llevar a cabo ese mismo día en la Feria Internacional del Libro. Al término de la presentación van a ser 10-15 minutos y el tiempo restante va a ser dedicado a Dolores Castro, a la literatura hecha y escrita por mujeres. Va a estar ahí Rocío García Rey y Ulises Paniagua aquí presente. De Metiche, también hablando un poco de esto. Eso va a ser muy interesante, ¿no? La temática es esa, ¿qué mujeres han escrito literatura en México? ¿En México? Es un poco la idea de esta primera presentación, ¿no? Y Mood Magazine además está en este asunto de generar muchos espacios, o sea, de abrirse, ¿no? Sí, de exactamente, generar diversidad. O sea, llevar la cultura al público, a los jóvenes, a los adultos, a los niños. Inclusive queremos hacer algunas actividades con niños. Y vamos a estar haciendo de 2 a 3 actividades mensuales. Claro, porque además Mood Magazine me parece que es un proyecto, búsquenlo, es un proyecto fresco, es un proyecto joven, con estas propuestas ya de que yo mismo que soy, o me considero escritor, de repente encuentro en los escritores cierta acartonamiento, cierta afectación. Y Mood Magazine quiere romper con todo esto, quiere buscar esa frescura, ¿no? Sí, exacto, queremos unir, ¿no? a los escritores ya con una trayectoria, consolidados con los escritores nuevos, con los artistas nuevos, ¿no? La gente que a lo mejor no tiene acceso o no conoce los espacios que hay, pues Mood Magazine atraerlos a esos recintos. Claro. Bueno, pues estimado Armando, si me lo permites, vamos a escuchar un fragmento de la música de este cantautor mexicano que se llama Charly Maza, de su disco, un nuevo disco que está estrenando, que se llama Tú, Yo, como un juego de palabras que podría ser tuyo o tú, yo, y la canción número 1, donde él canta con su compadre Gerardo Guardia, y también productor, y la canción que se llama Yo Quedaría, del disco Tú, Yo, de Charly Maza, lo escuchamos a continuación. Perdone, señorita, solo un minuto. La estaba observando desde aquella esquina, tan frágil y tan fina como su vestido. Mirada que arrancaba un par de corazones. Mientras moría de celos,
el sol besaba su pelo. Le ruego me disculpe tanto atrevimiento. No trato de ofenderla, todo lo contrario. Quisiera acompañarla, platicar un rato, tomarnos un café y esconder las horas y contemplarla sin prisas hasta que caiga el día. Yo quedaría por ser el esclavo de sus noches y sus días, por robarme solo un secreto de sus labios, saber sus mentiras. Yo quedaría por estar presente en cada parte de sus sueños, ser un fugitivo que secuestra sus deseos. Yo quedaría. Perdone, señorita, no tengo derecho. Soy un desconocido y eso sí lo entiendo. No pude resistirme el estar tan cerca. Me hizo desvariar y despegué del suelo. Quizás no fue buena idea, pero me niego a perderla. Yo quedaría por ser el esclavo de sus noches y sus días, por robarme solo un secreto de sus labios, saber sus mentiras. yo quedaría por estar presente en cada parte de sus sueños, ser un fugitivo Que secuestra sus deseos. Yo quedaría. Perdone, señorita, pero estoy enamorándome De usted. Yo quedaría, daría, yo Quedaría. Yo quedaría. Yo quedaría por estar contigo toda la vida. Y del disco Tú, Yo, de Charly Massa, acabamos de escuchar Yo Quedaría, una magnífica rola a cargo del cantautor que mencionamos y de Gerardo Guardia. Y bueno, pues seguimos en todos los libros, el libro, hablando con Armando Noriega acerca de su proyecto editorial. Y me comentaba él, para pasar a la parte de las letras, me pidió que leyéramos un cuento que viene publicado en Mood Magazine. En la parte digital. En la parte digital, en esta versión digital, porque todavía apenas está por salida en parte física, El espejo de Mr. Raven Nevermore, de el escritor cubano-mexicano Roger Vilar. Entonces me voy a permitir leer El espejo de Mr. Raven Nevermore. La lluvia con su aliento frío une piedras y almas.
Mr. Raven Nevermore, con gabardina negra y paraguas, llega a la puerta de su casa. Arpías talladas en las planchas de roble miran la sombra de una llave. Abre. Entra. La tormenta golpea las ventanas. Una vela parpadeante ilumina los muebles victorianos. Inclinado sobre una mesa, un escritor compone un poema a Leonor. Musita el nombre de ella y llora. Ha de ser Poe, se dice Mr. Raven Nevermore. Se despoja de la gabardina, cuelga el paraguas y chasquea su afilado pico de ave. Abre la mano, salen las afiladas garras. Ya tiene a Edgar a su alcance. Escucha sus meditaciones. The death of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetic topic in the world. Raven disfruta la frase. Quisiera escuchar más, algo que hiera de belleza su alma. Mira la madera con volutas oscuras, la obra de algún maestro perdido en el pasado. El malvado pájaro no lo piensa más. Clava sus garras en los brazos de Poe y le da un picotazo en la nuca. Siente cómo se quiebra una de sus vértebras. Edgar profiere un bellísimo verso. Dreaming dreams no mortals ever dared to dream before. Mr. Raven cree morir dulcemente en estas líneas. Quiere escuchar más, pero el poeta calla. Entonces destroza a picotazos la parte de atrás del cráneo de Edgar. Un gran silencio se extiende sobre la alcoba. Las sombras se alargan en el suelo. Mr. Raven toma la cabeza de Edgar en sus manos, la hace girar, quiere ver la cara del poeta. Pero no es un rostro humano lo que ve, sino la faz de un cuervo. A ghastly grin and ancient raven's face. Es mi propia cara, se dice atónito Mr. Raven. Y sin saber por qué, pues él nunca lo escribió, el cuervo dice: Other friends have flown before. On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before. ¿Es un verso escrito por mí?, se pregunta Mr. Raven Nevermore. ¿Es un verso escrito por mí? Y repetir la pregunta lo quiebra. Cae al suelo. De sus venas reventadas fluye la sangre hacia todas las recámaras de la mansión de Edgar Allan Poe. Un buen texto, ¿eh? Un texto muy interesante, y esto es parte de lo que van a encontrar en Mood Magazine. ¿Qué secciones van a manejar en la revista? Para el primer número, bueno, para toda la revista, hay diferentes secciones, que es el pensamiento cultural, la creación literaria, y en la creación literaria entre el cuento, la poesía, ¿no? Tenemos para este primer número un poema de la poeta, escritora, Isabela Portilla, colombiana. Ella radica ahorita en Nueva York. Tenemos un poema de Rocío García Rey. Tenemos un poema de Salvador Mendiola. Tenemos un poema de una joven poeta llamada Elisa Díaz. Y en la parte de cuentos tenemos dos cuentos de Ulises Paniagua. Tenemos un cuento de Arturo Flores. Tenemos un cuento de un joven también que escribe muy bien, no sé por qué no se ha animado a publicar. Se llama Abraham Chávez, todo el mundo lo conoce como el Gritonero Chávez. Tenemos textos de una escritora veracruzana, Xóchitl Martínez. Tenemos textos de Adele, también catedrática, poeta y periodista de la UNAM. Tenemos textos de Hugo García Michel. Tenemos un texto sobre teatro, porque también le vamos a dar espacio al teatro, de Ariana Aquino y Luis Jaime. Son pareja y los dos escribieron el texto. Y tenemos textos de la entrevista principal con Armando Alanís. Tenemos textos también con una escritora igual veracruzana que se llama Alejandra Inclán. Y son los que por ahora recuerdo. Y además yo he visto que tú eres muy abierto a recibir material para las publicaciones. Sí, claro. O sea, quien me manda un material, obviamente pasa por el jefe de redacción, se corrige y lo publicamos en nuestro sitio web.
Sí, entonces si se animan, si están empezando a escribir o ya tienen un rato escribiendo y quieren publicar y la consideran una buena opción, creo que esta revista siempre tiene las puertas abiertas para Sí, para claro que nuevos sí, autores. siempre vamos a tener las puertas abiertas para todo aquel que quiera mostrar y dar a conocer su obra. ¿Y qué otras secciones, aparte de literatura, hablábamos de música? ¿Qué más viene? Cine, ¿no? Me parece. Artículos de cine con Yelenia Cuervo. Claro. Yelenia Cuervo, vienen artículos, ya mencionamos, de teatro, de música, a cargo de Hugo García Michel. También va a haber allí un espacio breve de una recomendación musical de una banda que se llama Acid Wave, que pues se va a recomendar para que el público, el lector los conozca, y va a haber una sección que se va a llamar Redacción para Todos, una sección al final de la revista en donde va a haber como una clase rápida de redacción sobre algún tema en específico, ya sea los pleonasmos, las reglas del porqué, ¿no? Y demás temas que van saliendo. Sí, porque además imagino que conformar una revista es complicado, porque tienes que hacer un concepto, ¿no? Sí, claro, hay que estructurar todo de hay- principio a fin. Hay conceptos buenísimos, ¿no? Yo respeto mucho el trabajo de todos, por ejemplo, pienso en revistas como Algarabía. Algarabía, sí, una Este, temática cada... Sí, donde se van sobre temática Ujú. y además es información concisa y siempre como amena, ¿no? Amén, y como acorde, ¿no? Al mes o Sí. alguna celebración. Y hay otro tipo de revistas mucho más serias, ¿no? Obviamente, por ejemplo, Letras Libres, Letras ¿no? Libres. Más profundas en sentido estético, ¿no? Un poco más política, social. Claro, y hay otro tipo de revistas muy comerciales, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Estoy hablando al aire, tal vez Playboy, ¿no? Que Playboy. aunque es una revista que fue, bueno, digámoslo, pornográfica o erótica, como que quiera llamarse, mucho tiempo también estuvo entre sus filas tuvieron a escritores que Sí. sobre todo en la versión norteamericana, escribían historias, Crónicas. crónicas. Muchas crónicas. No me vienen a la mente ahorita todos los escritores, pero había varios escritores famosos que escribieron en Playboy como, Sí, de como hecho, una parte de su uno de los su escritores que metió esto fue Thompson, me parece, el del periodismo... Ay, se me fue el nombre ahorita de ese tipo de periodismo, pero que él escribía crónicas pues, muy locochonas en la revista Rolling Stone. currículum. muy Por bueno, ejemplo, sí. Rolling Stone es una Sí. excelente revista, una revista que formó época, ¿no? Ujú. Periodismo gonzo se llama. Periodismo gonzo. Porque no solo se trataba de hablar de música, Rolling Stone era un concepto total, ¿no? Sí, o sea, muy amplio. Rockero, contracultural, ¿no? Sí, como dice, tanto como Rolling Stone como Playboy en su versión norteamericana, sí tienes razón, metieron muchos escritores que aventaban crónicas, y muchas crónicas medio hipiosas, ¿no? Sí, pues, así, claro. Y en México, por ejemplo, que de estas revistas antiguas hay algunos formatos que te hayan gustado a ti o que te hayan quedado en la mente o cómo conformas Mood Magazine, como qué te inspiras para Mira, fíjate que yo sí me inspiré en Letras Libres. Ujú. Digo, no va a ser tal cual Letras Libres, porque Letras Sí, Libres pues ya es sí, de algo hecho, muy, muy fuerte. Sí, para que no se piense mal, es Sí, un concepto sí, claro. muy distinto. Sí, es muy, muy distinto. Aparte, Ajá. Letras Libres ya mete el tema cultural, pero con un tono político, ¿no? Un Sí, político, sí. social, económico, y aquí no. Pero cuando yo leía, bueno, yo sigo leyendo Letras Libres, pero en su principio yo decía, voy a hacer una revista cultural, donde venga cuento, donde venga poesía, donde no venga tanto un ensayo político de 5 o 6 páginas que el lector de repente se cansa, se aburre o no entiende y deja hasta ahí, ¿no? El texto. Claro. Entonces yo quiero algo más fresco, más like para Sí, el lector. Hablaríamos de una revista cultural propiamente, Sí, ¿no? una O sea, en revista el cultural. sentido de los que algunos dirían alta cultura y cultura popular, una cultura pop también, ¿no? Hay una cultura... Sin aquí una cultura en general, ¿no? Porque tampoco puede ser una revista literaria, porque no se va a hablar únicamente de literatura, Exacto. sino se van a abarcar otros temas. También va a haber temas políticos. La escritora Xochitl escribió para la revista un texto que se llama Ayotzinapa, ahí para que lo lean. También es un toque político, un toque, pues vamos a dar de social con la música, con recomendaciones de libros, con recomendaciones cinematográficas y demás. Pues es un excelente proyecto. Ahora lo vas a empezar, bueno, ya lo estás sosteniendo por medio de patrocinios, es la Sí, intención. claro. Y obviamente, pues para quien quiera emprender un concepto de revista, siendo realistas, hay que decir que es complicado.
Muy difícil. complicado. La verdad es que a mí me ha costado 5 años para poder sacar el primer número impreso. Sí. Ha sido de estar tocando puertas, de estar picando piedra. No, creo que una de las virtudes para quien quiere realmente hacer un proyecto de esto es la constancia y la paciencia. Así es. Y siempre has tenido esta idea de llamarla Mood, o ha mutado tu idea del título. Desde el principio se quedó Mood Magazine. Me acuerdo cuando nos reunimos por primera vez, el primer equipo de trabajo, alguien de ahí dijo que se llame Mood. Y entonces dijimos, sí, estaría bien Mood Magazine. Y sinceramente, no me acuerdo quién fue quien propuso esa idea. O sea, hasta ahora me recuerdo y digo, ¿quién habrá sido el que dijo, yo quiero que se llame Mood? ¿No? Y así se quedó, porque recuerdo que sí me acuerdo del nombre de mi amiga que llevó a su amigo y él fue el que lo propuso. Pero se ha quedado así porque creo que nuestro público, la gente que nos conoce, pues ya nos identifica con ese nombre. Entonces cambiarlo sería como volver a empezar desde cero. Sí, y yo creo que es un buen nombre, ¿no? Entonces no tendría sentido. ¿Qué le recomiendas tú siempre hay muchos jóvenes que a mí me parece admirable, ¿no? Esta idea de querer fundar revistas y se empieza por folletines, ¿no? Sí, claro. Estos que se reparten así por la colonia, ¿no? En copias a blanco y negro, engrapadas. Pero sí. Ese es el concepto de de una revista, ¿no? Sí, claro. De hecho, ese va a ser el concepto de Mood Magazine para iniciar. Son 40 páginas a color, un tamaño de 30 por 22, o sea, un poco más grande que un tamaño carta, y va a ser engrapada. Va a ser un buen trabajo, no lo quise hacer a color, a blanco y negro, sino a color, para que sea llamativa, ¿no? al público. Claro. ¿Qué le recomendarías tú finalmente a estos jóvenes que están muy inquietos? Generalmente creo que pasa por ahí entre los 15, 20 y tantos años, 22 años. Hay esta inquietud de generar una revista, un libro. Generalmente se empieza por una revista, porque la revista tiene mayor variedad, ¿no? ¿Qué recomendarías tú para quien quiera emprender un proyecto cultural de estos alcances? Mira, yo les recomendaría paciencia, constancia y que las cosas se hacen por amor. Porque si uno lo hace por dinero, va a haber frustración. Mucha frustración porque realmente al ser nuevo, y lo pongo como una experiencia propia, yo no puedo llegar con un patrocinador fuerte y decirle, oye, necesito 40,000 pesos para sacar tantos ejemplares de una revista de calidad, porque no te los van a dar. No, inclusive hasta se pueden reír de ti y te van a decir, ay, eso no me dice nada, ¿no? O sea, eso es una idea al aire, ¿no? Porque así me lo llegaron a decir muchas veces. Estructúralo, trabájalo y tráeme una muestra. Claro, además nos sorprenderíamos de la cantidad de historias, ¿no? De cuando una revista fue exitosa, a veces el que diseñó ese concepto ya ha pasado por 2 o 3 revistas que fracasaron. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Como empresa cultural, digámoslo así, las empresas fracasan y a veces no te pega el primer proyecto, te pega ya el tercero, ¿no? Ajá, el tercero. O te pega el primer proyecto, pero con varias caídas. Sí. ¿No? O sea, te cae una vez y te frustras y dices, bueno, ahora sí este siguiente año lo levanto y así, y a lo mejor hasta el 4º, 5º, 6º, 7º año es cuando fluye. Exacto, sí, todo el tiempo es déficit cultural, digamos, sí, ¿no? De sí, poca audiencia. Y hay que mantenerlo. Sí, mantenerlo con paciencia, o sea, no frustrarse, tampoco es un consejo que siempre le doy a la gente que se acerca y que me dice, ¿cómo lo haces para mantenerlo? Le digo, pues es que no es, si tú lo haces por dinero, de decir, es que en este primer número me voy a llevar 60,000 pesos a mi tarjeta bancaria, te vas a frustrar, porque en verdad hasta tú vas a terminar poniendo de tu cartera para que surja, y es lo que muchas veces ha pasado aquí en Mood Magazine. Es cierto. Bueno, pues, estimado Armando, es tiempo de una segunda pausa, si me lo permites, para dar paso a la trova en todos los libros, el libro, y vamos a escuchar de este disco Tú, Yo, de Charly Massa, la canción número 3, que da parte precisamente a la mitad del disco, porque la canción se llama Tú. Vamos a escuchar la canción número 3.
fuiste y no estabas más. Te marchaste con el viento para nunca regresar, aferrado a tu recuerdo. Mis días quise terminar y hoy comprendo que entre nubes tu sonrisa quedará. Tú aún estás aquí, tú no te puedes ir, tú aún vives en mí y yo no te dejo ir. Tú aún estás aquí, tú no te puedes ir, tú aún vives en mí y yo no te dejo ir. No, no. Y esto fue la canción Tú del disco de Charly Massa, Tuyo. Pues bien, estamos por despedirnos en tu programa Todos los Libros, el libro. Y finalmente, mi estimado Armando Noriega, el invitado del día de hoy, te tengo algunas preguntas así de bote pronto para conocer tus gustos, que la gente conozca tus gustos. Ok, adelante. ¿Qué prefieres, la narrativa o la poesía? Narrativa. ¿Por qué? Me gusta. La poesía luego me es difícil entenderla o agarrarle el hilo a la esencia del autor, y la narrativa para mí es como más de imaginar, más de seguir indagando en ese texto, en esa historia. ¿La literatura clásica o la contemporánea? Clásica. ¿Por qué? Los clásicos creo que son la esencia y los esenciales para una persona que gusta de la buena literatura. No digo que la contemporánea sea mala, pero sí prefiero muchas veces regresar a un Shakespeare, regresar a lo mejor, hablando de mexicanos, a un Alfonso Reyes, ¿no? A un José Vasconcelos. Claro, sí, deben saber que Armando, que coordina el concepto de la revista, que puede parecer un poco más superficial, es un excelente lector, porque yo he tenido oportunidad de conversar con él. Le gustan muy buenos autores y es una persona muy comprometida con sus lecturas. Finalmente, ¿a quién prefieres? ¿A Edgar Allan Poe o a Raymond Carver? Yo creo que me quedo con Poe. Y esta ya es una pregunta que se sale de lo común, pero ahora te la pregunto yo. ¿Letras libres o Rolling Stone? Letras libres. ¿Sí? Sí, la verdad tengo que confesar que he leído más letras libres que Rolling Stone. Eso es muy interesante. Bueno, para quien quiera seguirte, Armando, ¿cuáles son tus redes sociales, las redes sociales de la revista? ¿Dónde pueden encontrarte? Mis redes sociales me encuentran en Instagram, Twitter y Facebook como Armando Noriega. Ustedes en el buscador ponen Armando Noriega, ahí salgo para que me contacten por si tienen alguna duda, alguna idea o quieren que se publique alguno de sus textos o inclusive que los entrevistemos, que hagamos un mini reportaje, demás. Ahí estoy. Las redes de Mood Magazine las encuentran en Facebook como Mood Magazine, así tal cual, O el Mood, y en Twitter y en Instagram como Mood-MX, y nuestra página web que es www.moodmagazine.com.mx. Muy bien, pues si quieren saber más de esta revista, métanse a las redes, ya pueden leer artículos, poemas,
y muy pronto, seguramente, si van a algún museo, si van a algún centro cultural, algún evento literario, por ahí se van a encontrar, como no queriendo, la revista. Y va a ser bimestral, así es que sale en octubre y después vuelve a salir en diciembre el segundo número. Y totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Bueno, pues Armando, esta es tu casa y muchísimas gracias. No va a ser la última vez, te lo prometo que vas a estar aquí. Eso espero. Y es un honor contar con tu presencia. Y pues bien, eso ha sido todo en tu programa, Todos los libros, el libro. Tu amigo Ulises Paniagua te recuerda que nos escuchamos la próxima semana, a la misma hora, para seguir conversando acerca de literatura, de autores y más autores. Y recuerda que, como dijo Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Hasta la próxima.